Muy pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar en un especial de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hoy otro invitado especial y para mí un especial de lujo. Más allá que podamos disentir o no con nuestros pensamientos, pero ¿sabe qué? Me mudo al living, me mudo al living. ¿Sabe por qué? Porque realmente cuando hay gente que juró a la patria defenderla hasta morir y lo hace y es reconocido y tiene los valores muy claros, más allá del disenso que podamos tener como personas, es invalorable tener una persona así. Me refiero al señor Juan José Gómez Centurión, que héroe de Malvinas, político, fue candidato a presidente de la República Argentina en las últimas elecciones. Y hoy lo tenemos sentado aquí en el living con nosotros para hablar de todo. Mire, una vez por ética pregunta si hay alguna situación en la cual el entrevistado no quiere participar. ¿Y sabe qué me dijo? Pregúnteme de todo. Bárbaro. Obviamente vamos a sacarle el jugo a esta persona que realmente chapó porque puso lo que muchos argentinos pusieron. 649 no volvieron. Y son los héroes eternos que están allí, velando nuestro territorio. Gómez Centurión fue no uno de los que por supuesto perdió la vida, pero que estuvo poniendo el pecho junto a un montón de muchachitos. Es porque él también era un muchachito. Era un subteniente, tal vez tendría 23, 24 años, no más. Pero había chicos de 18 también que dejaron la vida. Entre ellos, algunos que después les voy a recordar durante el reportaje. Pero manos a la obra, mejor que decir es hacer. Lo tenemos aquí en pantalla y lo vamos a compartir y a disfrutar con todo tipo de preguntas, por supuesto. Muy pero muy buenos días, señor Juan José Gómez Centurión. Un gusto en hablar con usted. Carlos de Sico lo saluda en Siempre Estamos con Vos. Gracias por la invitación a este programa tan lindo, tan integrado y que reúne tanta gente. Así que muchísimas gracias. No, el gusto es nuestro porque realmente no estamos en periodo eleccionario, que es donde los políticos se desesperan por salir en los medios, sino que esta fue una entrevista buscada por mí. ¿Por qué? Porque en este momento en la Argentina hay un montón de cosas que se están debatiendo. Una de ellas, bueno, el tema si la cuarentena, si no la cuarentena. Pero también hay un problema especial, para mí problema, que es otro antagonismo más que la Argentina tiene, y que es vida o aborto. Y más allá de las necesidades demográficas que la Argentina tiene para desarrollarse, el tema aborto es un tema que otra vez dividió a la sociedad. Y aquellos que tal vez pensamos distinto en cuanto a la vida y que respetamos la vida, estamos a favor de las dos vidas, de cuidar las dos vidas. Y en la Argentina los valores se han perdido, se han ido diluyendo por distintos motivos, y hoy creo que es el tema central por el cual lo entrevistamos, más allá de la política, y que tal vez vamos, y yo seguramente creo que le voy a hacer ciertas preguntas para que la gente también vaya viendo quién es Juan José Gómez Centurión, pero realmente, Juan José, discúlpeme, coloquialmente lo trato, ¿cuál es la situación, Juan José Gómez Centurión, sobre la vida y qué es lo que obviamente él nos quiere desarrollar? Bueno, nosotros hemos sido muy claros el año pasado en la campaña. Nosotros sostenemos el valor de la vida como un principio esencial y como un derecho primario que está por sobre todo el resto de los derechos. Si no hay derecho a la vida, en una Argentina es muy difícil en un país sostener que hay derecho a algo si no hay derecho a la vida, si alguien decide quién vive y quién no vive. La vida es un don de Dios y para los no creyentes la vida está consagrada, la vida del niño por nacer está consagrada en la Constitución Nacional y está consagrada en todo el plexo normativo de la República Argentina. Entonces nosotros en eso somos muy claros. Nosotros ahora estamos desarrollando, usted sabe, una campaña de transformar el perverso protocolo
ILE, mal llamado ILE, de interrupción legal del embarazo, porque la vida no tiene interruptor, no tiene, se activa, se desactiva, la opción es vida o muerte. No es legal la ILE porque contradice la Constitución Nacional y todo el plexo normativo de la República Argentina, y está basado en un fallo de la Corte Suprema, que es el fallo FAL. Entonces, el año pasado hubo un fallo inédito que voló muy por debajo del radar, por supuesto, de los medios y de todo el sistema político en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Paso de los Libres, un fallo de la doctora Lagarreta, que en el caso de una menor violada 2 veces por su padrastro y embarazada, en lugar de aplicar el protocolo de ILE muerte, buscó en el registro de adopción de la provincia de Corrientes un matrimonio que quería tener un hijo, se lo presentó a la madre, pautaron una guarda temprana, cautelar, de los padres adoptivos durante todo el embarazo. A los 45 días de nacer el chico, el niño, la madre refrendó esa intención de dar el niño en adopción y a los 6 meses adopción completa. Entonces, este proceso, que ya es jurisprudencial, con un fallo de la misma naturaleza que el fallo FAL, que se llama fallo NNA, contempla 3 puntos que para nosotros tienen que ver con el pacto moral de la Argentina. Usted sabe que todo pacto social está sostenido como trasfondo con un sistema de valores que es el pacto social, un pacto moral que una sociedad adopta para constituir después un tratado, un pacto social, que en este caso es la Constitución. Entonces, este caso contempla 3 cosas muy importantes. Uno, atiende el drama de una menor en conflicto con su situación de embarazo por el origen del embarazo, que era una violación. 2, atiende el interés de un matrimonio que jamás iba a poder tener niños y que quería ser padre de un bebé para cuidarlo y para transmitirle todo su amor. Y tercero, considera al bebé por primera vez en un fallo judicial, jurisprudencial, considera al bebé sujeto de derecho, tal cual como dice la Constitución, y no un objeto de desecho para el tacho de basura. Entonces, con este fallo hemos elaborado una iniciativa popular de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, que requiere 500.000 firmas para obligar a su tratamiento a la Cámara de Diputados, en donde básicamente el proyecto dice, elabora este procedimiento de adopción prenatal y además propone toda una institución de guarda y cuidado de la mujer o de la menor violada o abusada durante todo su proceso de embarazo y posteriormente al parto, para ayudarla en este proceso tan complejo y que tiene como origen un trauma como es la violación. Entonces, como la cuarentena nos impide, obviamente, la colección de firmas, nos hemos amparado en la ley que protege los procesos, la digitalización de procesos administrativos del Estado, y hemos creado un portal, www.firmanos.com.ar, www.firmanos.com.ar. Ahí la gente puede acceder al portal, leer la calidad del proyecto completo que estamos proponiendo, y con los datos que pide la ley, incluyendo su email, nos puede acompañar con la firma y transmitírselo a todos sus amigos, parientes, vecinos que quieren la vida y entienden que la vida es un derecho primario en la sociedad argentina, para poder dar el debate político para terminar con la ILE y reemplazarlo por un protocolo, por un procedimiento de adopción prenatal. Pregunta, bien, bien, buena iniciativa. Ahora, ¿usted no considera que las leyes argentinas en cuanto a adopción tendrían que ser mucho más sencillas? Cuidado, es una vida que Sí, se da a cuidado de por vida a cierto tipo de personas, que son los adoptantes, pero hoy por hoy es muy difícil el trámite de adopción. Yo recuerdo familias, amigas, que iniciaron y años le llevó poder adoptar y también le llevó años obtener los documentos de esas criaturas. Eh, yo creo que debería tratarse ese tema también en paralelo con lo que usted está le proponiendo. cuento. Nosotros estamos preparando un proyecto de ley de adopción que, además de contemplar y determinar con el proceso administrativo actual, que es cruel para los padres adoptantes y es cruel fundamentalmente para el niño en proceso de adopción, y que además debe incluir 3 cosas que nos parece importante. Una, empezar a legislar sobre los óvulos fecundados, que en la Argentina debe ser una de las pocas cosas que no está regulada. Segundo, debe incluir también el tratamiento
y la regulación del fenómeno de este fenómeno que es tan común hoy de la subrogación de vientre. Y tercero, incluir todo el proceso de adopción de los niños ya nacidos, que es cruel, repito, para los padres y es cruel para el niño. Pero en este caso, y hasta que se trate una nueva ley de adopción, nosotros decimos que en los casos de abuso o violación, en donde hoy se está aplicando la ILE, que se aplique un proceso de adopción prenatal y se ayude a la madre, hasta tanto se trate y se modifique la ley de adopción. Bien, perfecto. Em, yo creo que es la solución a todo este tema. Lo que pasa es que los grupos que no están de acuerdo son intemperantes y realmente no tienen idea lo que es un aborto, porque realmente yo trato de analizar, y como yo le decía en la previa, antes de salir al aire, soy una persona que no juzgo, porque sé que el día que me toquen juzgar arriba, me van a juzgar con la misma vara que yo he juzgado. Pero realmente si interpretaran el daño primero a su físico y psicológico, las consecuencias que trae, y si realmente vieran un video a los ya a los pocos días de la concepción donde hay vida, yo creo que individualmente, porque colectivamente cuando hay masa usted sabe que la masa produce ese encantamiento y esa compatibilidad de seguir a una cabeza. Pero cuando uno está solo y analiza y tiene la capacidad de análisis, que creo que lo tienen todos, verían que hay vida. Y es vida. Pero, pero si usted me permite, yo comparto absolutamente su criterio, pero además yo me permito agregarle, y esto es de mi propia responsabilidad, los grupos más ideologizados a favor del aborto son grupos que están subsidiados por fundaciones desde el exterior, fundaciones como la Open Society, Fundación Casa Fusa, Fundación Huésped, la Parenthood Association a nivel internacional, que son todas fundaciones bancadas por grandes millonarios del mundo como Soros, como Bill Gates, como Rockefeller, que tienen una ideología internacional que quieren implantar, que es un tema de control de población. Entonces, Tal como cual. usted bien decía al principio, la Argentina, que es un país despoblado, la Argentina que tiene sus orígenes de valores y que además en sus orígenes legales, el cuidado y el respeto de la vida, no podemos permitir que esto pase. Entonces, la discusión no es en términos de individuos. Yo como usted, yo no juzgo a las personas. Lo que estamos hablando acá es de políticas públicas, de cumplimiento o no de la ley, de cumplimiento o no de la Constitución. Con lo cual me parece que trasciende la opinión o el juicio que podamos hacer sobre las personas individuales, ¿no? Es raro, por ejemplo, que los grupos más ideologizados, como son los feminismos a ultranza, que defienden estas posturas, diciendo que defienden a la mujer en el caso de la violación o del abuso, nunca hablan del violador. Ajá. Entonces, entonces, lo que hacen es proponer la pena de muerte para el inocente. Entonces, lo que digo es, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero si alguien tiene que salir en un embarazo producto de una violación, habría que discutir una pena de muerte. Yo no, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero discutamos la pena de muerte del violador, no del inocente y de la consecuencia del acto de violación. Entonces, digo, me parece que es un acto de falta de sentido común, me parece que es grupos muy ideologizados que vienen financiados por organizaciones que a nivel internacional promueven este fenómeno de desculturización para introducirnos en prácticas globales que lo único que apuntan es al control de la población. Juan José, tengo una pregunta del público. Lo está haciendo un abogado. Dice, ¿cómo procedería institucionalmente frente a aquellas mujeres que sin llegar a un juzgado para que autorice una interrupción, producen clandestinamente un aborto? ¿Las penaliza o no? La penalización está a criterio de los jueces y está contemplada en el Código Penal. Pero acá hay una primera reflexión, no deja de ser un delito. Entonces, hoy el Código Penal contempla este fenómeno. El aborto clandestino hay que perseguirlo desde el control del Estado. Ahora, este argumento del sistema abortista clandestino, ¿no? Yo creo que nunca dan cifras, porque como es clandestino no existen las cifras, las inventan. Recordemos al ministro Rubinstein en el Senado en el año 2018, hablando de 2.000 mujeres muertas por año
por consecuencias de abortos mal gestionados, cuando en realidad eran 36. Eran menos que los ataques coronarios o que el cáncer de cuello de útero. Entonces, lo que me parece que acá hay mucha cifra inventada, y con la ILE queda resguardado todo el proceso del abortismo clandestino. Entonces, me parece que están generando un fantasma que yo dudo que exista. Yo digo, en el caso del aborto clandestino, los jueces, dentro del Código Penal, creo que es en el artículo 86, si mal no recuerdo, no soy abogado y no pretendo serlo, tienen contempladas las causales de no penalización del aborto, lo que no quiere decir que no deje de ser un delito. Lo voy a poner, no obviamente para el abogado que lo pregunta, pero en términos para que todos el resto entendamos. Si cualquiera de nosotros dos, en un caso de extrema necesidad, roba comida para darle de comer a sus hijos, seguramente un juez no nos va a penalizar, lo cual no quiere decir que no sea un delito. No sé si soy claro con esto. Sí, sí, continúa la pregunta y me dice, creo que usted respondió en parte recién, ¿cómo desalentaría o desmantelaría la estructura de lugares clandestinos que diariamente concretan en todos los sectores sociales interrupciones de embarazos? Control del Estado, control del Estado. Eso quiere decir desde la policía hasta los jueces. Usted vaya a cualquier ciudad del interior y pregunte dónde hacen abortos clandestinos y le van a decir. Pregunte en la ciudad de Buenos Aires y le van a decir. Lo que hay que sancionar es aquellos médicos e instituciones que se dedican a hacer abortos clandestinos. Ahora, yo lo que digo es, me parece, de la misma manera que el Estado tiene la obligación de hacer la prevención y el control y la persecución, la represión de cualquier modelo delictivo. Porque en el caso de un aborto clandestino, no solamente, obviamente, vuelvo a decir, con las excepciones que prevé el Código Penal, es un delito para la mujer que aborta, sino para los que participan. Y lo que hay que elevar las penas es de aquellos que son encontrados, enfermeras, comadronas, médicos, en el tema de ejecutar abortos clandestinos. Ahora, yo pregunto, ¿quién habla de subir las penas en el aborto clandestino para perseguir el delito del aborto clandestino? Nadie. Las feministas no hablan de esto. Usted sabe que en el curso de la semana pasada se debatió en la legislatura de Buenos Aires, bueno, aprobar el protocolo ILE, el cual fue por amplia mayoría. Solamente la gente del PRO votó en contra. Hubo, mejor No, no dicho, todos los no, no, legisladores. por eso, le iba a aclarar, no todo, sino que fue el PRO dividido, pero toda la alta gama de legisladores votaron a favor del ILE. Solamente hubo 10 legisladores del PRO, 7 que votaron en contra y 3 se abstuvieron, y 17, creo, si mal no recuerdo, votaron a favor. Eh, pero a lo que voy es lo siguiente, más allá de aquellos que estamos en desacuerdo con esta forma de interrumpir el embarazo, el tema es que se trató, habiendo un acuerdo previo, de tratar solamente temas inherentes a la cuarentena. Esto se trató por fuera de lo pactado, según tengo entendido, como también en el Congreso también hay un pacto de tratar temas pura y exclusivamente que atañen a la cuarentena y a la gente, y esto salió por afuera. ¿Usted qué piensa? Yo lo que pienso es que es la típica estrategia de meter el tema del aborto, que nunca va a pasar determinadas votaciones, como pasó en el 2018 del Senado, por debajo de la puerta. Ahora, esto a mí no me extraña para nada. Nosotros cuando arrancamos con esta campaña de promover y de pedir la cancelación de la ILE y promover una iniciativa popular, sabíamos que este tema iba a ser tratado. Yo le he pedido ya formalmente al jefe de gobierno que vete esa ley con la autoridad y con la potestad que le da su condición de jefe de gobierno. A ver, su antecesor, no tengo las cifras de la cantidad de leyes que vetó Larreta, pero Macri vetó como más de 150 leyes en la ciudad de Buenos Aires, y a nivel nacional el presidente Macri, siendo el jefe del espacio político de Cambiemos, llegó a vetar la ley de presupuesto a nivel nacional. O sea, la administración de La Plata, yo intervengo y digo, no va a ser así, a pesar de que esté votada por mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cómo no somos capaces de vetar una ley que tiene que ver con la vida de las personas, que es mucho más grave que la administración del dinero?
Le estamos pidiendo formalmente al jefe de gobierno que vete esa ley con los atributos y con la potestad que tiene como jefe de gobierno. Sí, teniendo en cuenta que no es ley. Entonces, ese es el contrasentido que tenemos en la Argentina. No ¿Cómo que no respetamos, es ley? ¿Cómo que no es ley? Perdón. no es ley, El no es ley el aborto. O sea, no. no fue Dile, sí, sí, a ver, si la ciudad de Buenos Aires veta, vota la adhesión a el protocolo de ILE, va a ser ley, pero el que la tiene que promulgar es el Poder Ejecutivo, y la cabeza del Poder Ejecutivo es el jefe de gobierno que tiene, por constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la potestad de vetar esa ley. Entonces le estamos pidiendo a Rodríguez Larreta que se haga cargo de todas las promesas que hizo el presidente en su campaña, el presidente Macri, que era pro vida y besó los pañuelos celestes y demás, que vete esa ley. bien, bien clara su posición. Eh, Empezando a dar vuelta un poquito a la página para ir desarrollando nuestra entrevista, ¿usted cree que en la Argentina corremos por lo urgente y no por lo importante? Sí, claro. Bueno, ese es el modelo de la clase política que nos trajo hasta acá, digamos, ¿no? Nos presentan polarizaciones que no existen, porque en el fondo los gobiernos hacen, más allá de la forma, los estilos, los lenguajes, hacen prácticamente lo mismo, y sistemáticamente nos tienen como, vio la ruedita del hámster corriendo adentro de los argentinos, y la ruedita del hámster es una manera de tener una persona ocupada, que somos los ciudadanos, y nunca llegamos a ningún lugar. Al único lugar que llegamos es al fracaso sistémico de la Argentina de los últimos 50 años. ¿Usted cree que después de tantas recetas que probamos, y en lo económico siempre lo mismo, cambian los partidos, cambian los dirigentes, en algunos casos, la Argentina en los últimos años ha tenido distintas modalidades de pensamiento gobernante y nunca han dado resultado, porque en lo económico siempre las mismas recetas. Por ejemplo, la ley de entidades financieras, que fue legislada y aprobada en los 70, y con esto no estoy hablando ni de golpe, ni mucho menos, vamos a los intereses de los argentinos. Una ley de entidades financieras que privilegia pura y exclusivamente a los bancos y a las entidades que mueven dinero, y que en lo social han aportado poco y nada, con pingües ganancias en los peores momentos de la Argentina siguieron teniendo balances superavitarios y no se cambiaron. ¿Por qué no volvemos a las fuentes, digo yo? ¿Por qué no volvemos a los valores fundacionales de la Argentina? ¿Qué pasa Bueno, con eso lo qué pasa, perdón, que qué pasa con la dirigencia política que no retrotrae y no busca los buenos ejemplos? Porque copiar no es malo cuando es bueno. bueno, a ver, me permite un análisis de lo que usted estaba diciendo, digamos. No hemos probado distintas recetas, hemos probado la misma receta con distinto marketing, con distinta cobertura, ¿no? Con un poquito más de sal o con un poquito menos de sal, pero la receta sigue siendo la misma. ¿Por qué, ¿Por qué este privilegio al sistema financiero tiene una explicación clarísima? Lea usted todos los meses los boletines del Banco Central de la República Argentina cuando se emiten los bonos mensuales que se ponen a disposición del sistema financiero para que el sistema financiero los compre y con esto, de alguna manera, una tasa irrazonable y altísima, el gobierno financie su déficit estructural y sistemático de un gasto fiscal que viene gastando más de lo que recauda de forma irresponsable hace 40 años. Entonces, esa es la explicación. Los gobiernos viven anualmente y todos los meses para poder pagar las cuentas de las licitaciones de sus letras en distintas formas. Letes, LELIC, pónganle el nombre, LEVAC, pónganle el nombre que quieran. Entonces, la clase política ha instaurado un modelo político que le sirve solamente a la clase política, que es sistemáticamente, primero, vendieron todo el Estado Nacional en forma irresponsable. Somos el único país del mundo que paró los trenes, que paró los trenes. Vendimos todas las joyas de la corona. ¿Para qué? Para aplicarla a gasto corriente. Después, o al mismo tiempo, nos endeudamos. ¿Para qué? Para aplicarla a gasto corriente. Cuando digo gasto corriente, significa el gasto mensual de pagar cuentas. Muy poca inversión en infraestructura, muy poca inversión estratégica para la generación que viene.
Después de eso nos endeudamos para afuera. Después de eso tiramos bonos para afuera. Todo lo hemos defolteado. ¿Por qué? Porque la clase política lo que no entiende es que no depende si es Macri el presidente, Cristina o Macri. Este modelo es ingobernable hasta para Mandrake. Ningún mago lo puede hacer porque el sistema no cierra. Argentina debe volver al modelo productivo de nuestros abuelos, a la revalorización del trabajo, a la revalorización de la producción. Debe ajustar sus normas fiscales para que se pueda producir en la Argentina. 168 impuestos, 80 a nivel nacional, 48 a nivel provincial, 40 a nivel municipal. Es imposible producir en la Argentina, es una odisea producir en la Argentina. Usted para poner un kiosco, que es un emprendimiento simple, necesita pedirle permiso a 50 organizaciones del Estado. Entonces, lo que digo es que este modelo así como está, la evidencia nos dicen, los números nos dicen, los datos de la realidad nos dicen que no cierra, no importa cuál sea el marketing del modelo que nos vendan, no cierra. Y eso es lo que el sistema político no se atreve a enfrentar ni a reestructurar. O sea, los postulados de Belgrano y Alberdi. Tenemos que empezar por ahí. Sí, claro. Y de ahí para acá, nuestros abuelos y bisabuelos nos enseñaron claro cuál era el modelo. Trabajo, ahorro, producción, exportación, orden institucional, orden público. Esto era el modelo de la Argentina que sorprendió al mundo. Hoy volvemos a sorprender al mundo. Eh, Lo sorprendemos porque nadie puede creer cómo la Argentina cae de forma sistemática, la sociedad no se da cuenta y la clase política no puede hacer absolutamente nada. Por eso es que nosotros el año pasado abrimos un espacio político que hacía con los valores puestos en la política, como hacía más de 50 años que no tenía representación, y empezamos a trabajar. ¿Usted está trabajando para presentarse nuevamente como candidato a presidente de la República en el año 2023? No, eso queda muy lejos. Nosotros estamos armando primero empezó como un espacio político, como un movimiento, y hoy ya somos un partido político en 19 provincias de la República Argentina que el año que viene vamos a ir a disputar a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. En 2023 esperamos llegar con un desarrollo político importante, con equipos técnicos de primer nivel y veremos cuál sea la estrategia y quién es el candidato de este espacio para el 2023. Bien, sin entrar en detalles puntuales, si usted tendría que hacer una recomendación o una contribución a la situación que hoy Argentina está viviendo, ¿qué propuestas haría fundamentales como para ir saliendo o por lo menos ir viendo la luz en una situación económica asfixiante, más allá del arreglo no de la deuda externa, pero a nivel nacional tenemos el tema de los jubilados, tenemos el tema de la gente con discapacidad, tenemos no sé cuánto, pero yo calculo que alrededor de 11 o 12 millones de planes sociales en los cuales no se privilegia el trabajo, donde no se privilegia esa cultura de trabajo, donde tenemos problemas de salud, donde tenemos problemas de educación. Eh, José, Juan José Gómez Centurión, ¿qué piensa al respecto? ¿Cómo empezaría a trabajar para empezar a asomar un poquito la nariz del agua? Bien, le cuento brevemente y en forma muy sintética y en forma muy concreta y teniendo en cuenta la coyuntura que hoy atraviesa la Argentina, con todos los problemas que usted acaba de mencionar. La Argentina que viene, la post-cuarentena, es una Argentina que va a perder, va a caer entre 14 y 15 puntos su Producto Bruto Interno. Pensemos que el promedio de Latinoamérica va a ser 9, en algunos casos 10, con una emisión monetaria descontrolada, inflación descontrolada, una brecha cambiaria de más del 100%, caída del empleo, hablan de un desempleo que puede llegar casi hasta 12, 13 puntos. Nosotros lo que le decimos y le estamos proponiendo públicamente al presidente son 3 insumos que requiere la Argentina que viene ya en forma urgente. Primero, gestionar el insumo de la confianza. Del gobierno genere confianza hacia la población y no más miedo. Segundo, empleo. Los 12 millones esos que usted nombraba de planes sociales en forma urgente hay que empezar a pasarlos a trabajo genuino,
¿Esto qué quiere decir? Que salgan del gasto público, que además el plan es casi una dádiva miserable con la cual la gente no puede vivir, y pasar los salarios genuinos, con aportes, con obra social, con capacidad de aprendizaje, capacidad de desarrollo personal. Entonces, la primera señal que le tiene que dar al gran generador de empleo de la Argentina, que son las pymes, 675.000 pymes, a mi juicio el presidente, es una señal este año para que empiece a tomar planes sociales y pasarlos a salario. ¿Cuál sería una señal clara, concreta, administrativa, que no necesita ninguna ley, sino nada más que una norma de la FIP? Decirle a las pymes, mire señor, usted cada 10 empleados que tiene en su pyme, si contrata un plan social y lo saca del gasto del Estado, inmediatamente descuenta ese gasto de su anticipo de impuestos a las ganancias. Una pyme que tiene 10 podrá contratar uno, una pyme que tiene 100 podrá contratar 10 planes sociales, y ahí usted tiene 2 millones, 2,5 millones de planes generados entre ahora y diciembre. Cortito, al pie, concreto. Bien. El otro gran insumo para esta crisis son divisas. Argentina va a necesitar en el segundo semestre y sobre todo el año que viene divisas genuinas para poder enfrentar la crisis. ¿Quién es el único generador de divisas en la Argentina genuinas a través de la exportación? El campo. Bien, entonces sentarse con el sector agropecuario, agroindustrial, y decirle, mire señores, este año por la campaña 2020 ustedes van a pagar las mismas retenciones que pagaron por la campaña 2019. Todo lo que produzcan y comercialicen por arriba de lo del 2019 no va a pagar retenciones, lo que va a pagar es impuestos a la ganancia, obviamente. Entonces usted da una señal de confianza al sector que en el mes de septiembre tiene que estar sembrando para la campaña, septiembre, octubre, para la campaña del año que viene. Y se sientan en el mes de septiembre y le dicen, mire señores, para el año que viene vamos a hacer una tabla. A medida que aumente la producción, bajan las retenciones. ¿Y sabe lo que usted va a tener con eso? Campaña, granos récord, divisas genuinas y frescas para enfrentar la crisis. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Que el gobierno no tiene la cabeza porque está compelido por un esquema ideológico, por un lado, y tampoco tiene la caja de herramientas como para poder tomar estas medidas de sentido común y de sentido concreto de la realidad para poder generar trabajo y para poder generar divisas. Una pregunta que yo no escucho de los políticos, al menos no recuerdo, que Argentina tiene un tesoro escondido, muy escondido, en el cual se le da la espalda. Y es la plataforma continental argentina. La riqueza que hay allí. Según expertos con los cuales he intercambiado opiniones, hay 60.000 millones de dólares anuales que no se explotan. Ya sea en la ictiología, que es depredada completamente por compañías pesqueras foráneas, los astilleros argentinos parados, la mineralogía que esta plataforma continental tiene y la explotación petrolífera que no se hace. ¿Qué piensa Gómez Centurión de esto? Bueno, vamos a empezar en orden de importancia, digamos, ¿no? YPF hace muchos años empezó con la temática de explotación offshore, que es una tecnología compleja porque es muy profunda, con plataformas en el medio del océano. Ahora, usted para desarrollar todo un músculo en orden a poder explotar el petróleo en la plataforma continental necesita inversión, y el Estado se ha quedado sin la capacidad de invertir. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿a dónde va? De nuevo, volvemos, a gasto corriente, a pagar cuentas. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo concepto, usted lo dice con mucha claridad. El mar argentino está depredado porque se ha destruido, por ejemplo, la Armada Argentina en los últimos 3 años no se ha invertido para que se pueda controlar y se pueda, de alguna manera, repeler el nivel de agresión y el nivel de explotación sin permiso que están usando flotas pesqueras de todos lados del mundo. Basta ver la foto satelital de la Argentina de noche, lo que es la comparación
del poteo en el mar continental, en el mar argentino, comparado con ciudades de la Argentina, y las luces son más grandes que las ciudades argentinas. Entonces, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, hay que volver a reestructurar el equipamiento de prefectura y fundamentalmente de la Armada Argentina por su alcance en materia de navegación para poder controlar la pesca ilegal en Argentina, que es una fuente de divisas que es un agujero en el bolsillo que sistemáticamente nos hace perder dinero. Lo que usted dice, por ejemplo, en materia de los astilleros, es vergonzoso, lo dice usted con mucha claridad. La Argentina, en los últimos 40 años, 30 años, ha destruido un astillero como el astillero Río Santiago, que había hecho la flota mercante argentina, más de 90 buques mercantes hechos por ese astillero, que además hizo 2 fragatas. Las 2 fragatas que combatieron en Malvinas fueron hechas en el astillero Río Santiago, y hoy es un astillero que tiene 3.000 empleados y no produce. Entonces, todo esto forma parte del proceso del fracaso argentino, en donde los gobiernos han cooptado al Estado, lo han puesto a trabajar para los gobiernos y han puesto a trabajar los gobiernos para las personas y para los grupos políticos. Entonces, falta una visión estratégica, han perdido la capacidad de inversión del Estado argentino y la vieja inversión que hizo el Estado Nacional, como eran los puertos, los astilleros, los ferrocarriles, lo vendieron, lo regalaron, lo pararon. Tengo un montón de preguntas, Juan José. En una, saludos. Carlos Navarro, ex Viejo cadete, cadete. dice, usted haber sido el oficial instructor en 4 año del Liceo Militar General Roca, le manda saludos. Eso para amenizar un poquito. Un abrazo. Tengo varias preguntas. Voy a hacer 2 más y después vamos a pasar a otros ítems porque realmente si no nos va a dar el tiempo para desarrollar todo. Uno es, ¿cómo incorporar al 40% de trabajadores informales a un régimen formal y más aún a aquellos que tienen subsidios regularmente? Los subsidios, estos planes, estos 12 millones de planes, hay que pasarlos con un plan de promoción del empleo. No hay otra forma de hacer un plan de promoción del empleo, fundamentalmente en el núcleo de las pymes, que es el sector que más nivel de trabajo da en la Argentina, que el tema fiscal. El tema fiscal está ahogando 168 impuestos, están ahogando el modelo productivo fundamentalmente en las pymes y el sistema financiero, un Estado que todos los meses genera una tasa desorbitante en la Argentina a raíz de su propio déficit, está ahogando a las pymes. Entonces, el modelo de los planes hay que pasarlos en un plan de 3 años, no más de 3 años, al 100% a nivel de trabajo y subsidiar a las personas que tienen discapacidad, subsidiar a aquellas personas que realmente tienen un problema de salud que no pueden trabajar. El resto de la gente quiere trabajar. El trabajo informal es otro capítulo de la República Argentina. La ley laboral más estricta del planeta, como es la ley laboral argentina, que fue hecha a propósito hace muchas décadas para sostener el pleno empleo, hoy en la Argentina donde no hay empleo no sirve para generar empleo. La ley sindical más estricta del planeta, que debería generar el control más estricto sobre el trabajo en negro, hay 38-40% de los trabajadores que están en negro en la Argentina. Entonces, todas estas cosas tienen que ser objeto de revisión. Nosotros lo que sostenemos que el modelo laboral argentino, por ejemplo, hoy nos dimos, en esta cuarentena, todos nos dimos cuenta que hay formas laborales que son teletrabajo. El teletrabajo no está contemplado ni en la legislación argentina y obviamente, a no ser que sea la cuarentena, los sindicatos no lo permiten. Entonces lo que digo es, hay que modernizar las normas de trabajo, las relaciones de trabajo no son las mismas que cuando fue hecha la ley laboral y todos los modelos de contrato de trabajo, porque si no, no se va a generar empleo en Argentina. Nosotros hemos sido muy claros en la campaña con esto y usted lo habrá escuchado también en el debate presidencial. Sí, tal cual. Otra pregunta más. Tema salud. La gente me pregunta cómo encararía usted, o por lo menos si usted fuera el presidente de la República, qué órdenes daría para implementar un plan de salud en la Argentina donde hay una desigualdad extrema entre aquellos que tienen su prepaga y el gran esfuerzo que hacen los médicos de los hospitales públicos con la falta de insumos
y tal vez la falta de investigación en muchos lugares para poder llegar a la concreción de un Estado donde atienda la salud convenientemente. Porque una cosa es hablar, lo mismo que cuando me hablan de inclusión, y la inclusión no es hablar un lenguaje inclusivo, sino la inclusión es tener rampas, es y fomentar el lenguaje, la lengua de señas para aquellos que no escuchan, el braille para aquellos que no ven, tener empleados en el Estado preparados para atender a esa gente en las guardias de los hospitales. Esa es la inclusión, tener a la gente con discapacidad, con pensiones realmente de las cuales se puedan vivir, igual que los jubilados. Una pensión hoy para un discapacitado a nivel nacional es de 12.000 pesos, pero hay provincias que pagan 400 pesos, o la provincia de Buenos Aires 850 pesos. Bueno, a ver, el sistema de salud está desquiciado en la Argentina también por falta de desarrollo estratégico. Mire, hubo un ministro de salud en la Argentina que fue una eminencia en materia de salud pública, que era Ramón Carrillo, que ha tenido discípulos que lo han seguido, por ejemplo, el doctor Albino Gómez, el doctor Abel Albino, que es una eminencia internacional hoy en nutrición infantil, sigue la misma regla. La regla de Carrillo decía, el sistema de salud empieza por cloacas y agua corriente. Con cloacas y agua corriente se eliminan los parásitos y se elimina toda la bacteriología que se come el alimento de la población que ingiere. Entonces, el tema de salud es un tema estratégico, no solamente tiene que ver con el modelo asistencial, sino con un modelo estratégico de la concepción de un Estado que entienda cuál es el fenómeno de la salud. ¿Por qué arranco con esto? ¿Saben cuántos habitantes de la República Argentina tienen acceso directo a agua y cloaca, los dos servicios al mismo tiempo? El 40% de la población. Entonces nosotros podemos invertir y dilapidar en materia asistencial y en prevención de enfermedades un montón de dinero. Ahora, si no recurrimos al primer insumo de la salud, que es cloaca y agua corriente, es imposible que haya un modelo saludable y sobre todo para los más necesitados. Entonces, el sistema de salud está desquiciado en Argentina. La inversión en materia de salud a nivel nacional y a nivel provincial es un dispendio que no tiene un plan. Arrancamos el año y este gobierno arrancó expresando que uno de los problemas de salud grave en la Argentina era el tema del aborto. Las licitaciones más grandes de la provincia de Buenos Aires en materia de salud y a nivel nacional fueron misoprostol. Entonces, me parece que hay un diagnóstico errado del problema. Los presupuestos de salud de la Argentina, por ejemplo, la Argentina es el único país del mundo que en su salud pública atiende gratuitamente, dice que gratuitamente, porque no hay nada gratuito, alguien lo paga, lo pagamos todos, digamos, que atiende, por ejemplo, extranjeros en forma gratuita que no están radicados en la Argentina. Hay tours desde Asunción o tours desde Santa Cruz de la Sierra a Bolivia al Hospital Posadas para todo tipo de operaciones de forma gratuita. Argentina es el único país del mundo donde si usted tiene una obra social que usted lo cubre, no hablo de la prepaga, una obra social que usted paga todos los meses y lo cubre, y muchos médicos atienden en el sistema sanitario público y en la obra social, derivan al paciente para no generarle gasto a la obra social, ¿a dónde? Al sistema público. Y el sistema público no le cobra a la obra social el servicio, el arancel, como tendría que habérselo cobrado, porque la salud pública tiene que estar para atender a aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura en su modelo de salud. Entonces, toda la organización del modelo de salud en Argentina es caótico. Lo que hay que generar es un plan que digo, la salud en Argentina debe empezar por cloacas y agua corriente y después el modelo asistencial. Pero bueno, habría mucho que hablar desde el modelo de salud, pero nosotros tenemos todo un plan de salud que estamos trabajando con un equipo, tenemos bueno, la suerte que nos ayude y colabora en el equipo una eminencia como el doctor Albino. Educación. Eh, Vemos a veces en muchos colegios donde se tiene o se busca una cierta tendencia ideológica en la educación y los distintos protocolos que se están hablando a través del
del género, del famoso género. Pero también tengo una pregunta aquí de una gente que los reúne sobre el tema de querer reformar los liceos militares, donde ya hubo avances en gobiernos anteriores y ahora aparentemente se estaría, de acuerdo a lo que me están comentando aquí, se vendría otra reforma sobre las instituciones de enseñanza media que el ejército o las instituciones militares tienen. ¿Qué piensa usted sobre esto? Modelo educativo es otra catástrofe. De la ley llamada la Ley Federal de Educación, la reforma de Menem en el año 94, lo que hizo fue destruir un modelo de educación en Argentina que había sido un modelo del mundo. Ese modelo del mundo en la educación, ¿no? Que arrancó con aquello de educar, gobernar es educar, generó un modelo único en el mundo en donde Argentina erradicó el analfabetismo en una sola generación. Ningún país de Europa logró hacerlo. Entonces, con esa reforma se politizó el sistema educativo a nivel nacional, los gremios empezaron a tener 124 gremios docentes, una participación inaudita, porque los gremios están para defender a los trabajadores, no para opinar en materia de currículum y gestión educativa. Hay con esto no quiero desmerecer en nada, pero hay sindicatos donde opina de educación una persona que fue portero de un instituto, que tiene todo el derecho a representar a sus compañeros, pero no a opinar en materia educativa, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, la deformación. En la provincia de Buenos Aires, cada 10 sueldos de maestros que se pagan, solamente 4 están en las aulas. Obviamente, además, con un sistema de formación de docentes absolutamente fuera de época, absolutamente desnaturalizado, donde obviamente no hay un modelo que obviamente los gremios impiden que se evalúe a los docentes, que es un proceso normal en cualquier proceso educativo. Bueno, en general el sistema educativo forma parte del derrumbe de la Argentina, como hablábamos recién del sistema de salud. Hay que recomponer todo ese modelo. Y usted decía muy bien, digamos, han implementado esta revolución ideológica que quieren generar desde el Estado, ¿no? Las revoluciones en el mundo siempre han sido de la sociedad hacia el Estado, ¿no? Desde el Estado hacia la sociedad. Cuando se implementa la ESI, se implementa con la finalidad que la ESI implementada tal cual como está hoy es corrupción de menores, digamos, ¿no? Se implementa con la finalidad de bajar los indicadores y los porcentuales de embarazo adolescente y bajar el porcentual de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, a partir de la implementación de la ESI, los dos indicadores subieron, no bajaron. Quiere decir que la ESI es una herramienta ideológica hoy que no sirve para la finalidad para lo que fue propuesta en algún momento. Nosotros lo que decimos es que hay que sacar, que hay que darle libertad a los padres y a las familias de educar en cuestión de naturaleza moral a sus hijos, y hay que sacar esta herramienta de adoctrinamiento ideológico y realmente poner una educación sexual en la educación que tenga que ver con los conocimientos biológicos y con los conocimientos éticos en materia de sexualidad y sacar esta herramienta ideológica. Por último, le cierro con el tema de los liceos. Hace años que por una cuestión ideológica los distintos gobiernos avanzan contra una herramienta histórica que han sido los liceos militares, que era una forma de, durante la secundaria y sin estado militar, se le daban formación en términos de valores, en términos de amor a la patria, en el conocimiento básico para que el día de mañana una persona conozca y se forme en la defensa de su patria, y ha generado brillantes profesionales, no solamente en el plano militar, que era la minoría, sino en el plano académico, porque tenía una educación integral de lujo y tenía educadores y profesores de primer nivel. Bueno, esta herramienta, como era una herramienta de promoción de la patria, obviamente viene siendo atacada sistemáticamente en forma ideológica por los gobiernos desde hace mucho tiempo. Sí, recuerdo que uno de los que llegó
a la primer magistratura, que me refiero a Alfonsín, fue ex cadete del Liceo Militar, por ahí muchos no lo saben, y hay otros tantos que han llegado muy pero muy lejos académicamente, políticamente, en el ámbito de la República Argentina, habiéndose formado allí. El Tengo, presidente de la República fue abanderado del deseo. sí señor, tengo una pregunta que no lo quiero incomodar, pero es una pregunta y yo lo tengo que hacer como comunicador. Hay dos o tres personas que están viendo y coinciden en la misma pregunta, y es cuando se hicieron las elecciones a presidente de la República, en la cual usted fue candidato, le critican estas personas no haber dado un paso al costado para apoyar la candidatura en ese momento del que era presidente de la República para continuar siendo presidente y no dar paso a que el peronismo, kirchnerismo, pudiera acceder al poder. ¿Usted qué nos puede contestar al respecto? No, no es incómoda la pregunta, forma parte de una pregunta que contesto siempre. El presidente Macri perdió por casi 10 puntos, ni con los votos míos, ni con los votos del Caño, ni con los votos de la calle en Uruguay hubiera podido compensar los votos por los cuales perdió. Perdió porque hizo una muy mala gestión, porque hizo un muy mal gobierno, de lo cual yo lo acompañé 3 años. Y en el año, un funcionario público responsable en el año de una elección tiene que tomar una opción si va a apoyar o no al gobierno del cual forma parte. Y yo decidí no apoyarlo. Y yo me paré enfrente. Y lo que yo abrí es un espacio nuevo que a futuro va a tener un esquema de representación en contra de muchas cosas que hoy se están haciendo, de las que hemos hablado hoy en la política. Y yo les digo a todo el mundo, yo soy muy claro con lo hablo, y soy muy franco, yo no presenté mi candidatura para bajarme. Yo presenté mi candidatura para llegar hasta el final y hasta donde la gente me acompañara. Y yo llegué dignificando el voto que había recibido en las PASO hasta donde la gente me acompañó y perdí votos como objeto de la polarización. Ahora, yo no sé si los votos, ¿por qué alguien puede certificar que la gente que a mí me votó lo iba a votar a Macri? Nadie. Y por otro lado, yo les cuento una intimidad al resto de la gente. Una semana antes de presentar mi candidatura, las listas cerraban el día sábado, yo tuve llamados del gobierno para que yo rechace mi candidatura y que no me postule. A pedido de que porque venía la catástrofe, se iba a caer la bolsa, si yo me presentaba se caía la bolsa, no porque el presidente había tomado más de 100.000 millones de dólares de crédito, lo había puesto en gasto corriente, no, era porque yo me presentaba. Yo dije, bueno, muy bien, vamos a hacer una propuesta. Yo le hice una propuesta al presidente Macri. Yo le pedí al presidente Macri que si él se comprometía a vetar la ley del aborto si salía elegido presidente, yo no presentaba mi candidatura y me mandó a contestar que no. Con lo cual no es que yo no tuve el diálogo previo a haberme presentado. Ahora, una vez que yo presenté mi candidatura, yo no iba a jugar como juega la política tradicional, me subo, me bajo y negocio mi bajada. Porque saben que yo recibí muchísimas ofertas para no presentar la candidatura. Yo en el día de hoy, si no hubiera sido responsable en las cosas que yo creía y pensaba y sentía, yo hoy hubiera sido diputado, tranquilamente hubiera tenido mi dieta de diputado, hubiera estado trabajando o no en la Cámara de Diputados, alzando mi mano o no en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo fui por las cosas que yo creo, como fui toda mi vida, como fui a los 23 años cuando conduje un contraataque con todos mis hombres y donde perdí los hombres que perdí y me hice responsable durante toda mi vida. Con lo cual, yo no negocio, yo no negocio las posiciones, yo no negocio cargos, yo no negocio dinero. Entonces, cuando yo presenté mi candidatura, iba a llegar hasta donde la gente me acompañe. Y llegué hasta donde mis votantes me acompañaron. Esa es mi explicación. Le puede cerrar o no a muchas personas, pero digo, esta es mi explicación. Bueno, le agradezco su sinceridad. Ya que tomó un tema y para ir terminando, y lo cual me parece que es para ponerle la frutilla al postre, y no porque es algo dulce lo que vamos a o voy a tratar de hacerle recordar, pero me parece conveniente que una persona con convicciones firmes como la suya, que como usted dijo, podemos estar o no de acuerdo, sí estamos de acuerdo en algo, puso el pecho en un territorio que es muy caro para los argentinos que amamos a la patria. Quiero que nos hable algo de Esteves, del teniente Esteves.
Ya, el teniente Esteves, Toto Esteves, era mi camarada de armas, un año más antiguo que yo en el colegio militar. Compartimos destinos juntos 3 años en el mismo destino, hicimos el curso de paracaidistas juntos, el curso de comando juntos, fuimos juntos a la guerra. Era un soldado cabal en todas las letras, un líder natural y un líder que trabajaba mucho en su formación personal, en su formación espiritual, en su formación profesional, para ser un excelente líder que lo demostró en la guerra. Es un héroe de la nación argentina y es un hombre que realmente, tal cual como son los hombres de su talla, es un ejemplo para todos los argentinos del presente y va a ser un ejemplo para los argentinos de mañana. Recuerde solamente con muy pocas palabras por qué se lo recuerda a Esteves. El hecho, Porque es un paradigma del hombre argentino, es un paradigma del soldado cristiano, es un paradigma de líder y es un paradigma de soldado combatiente y que murió en sus reglas y en sus normas. hay mucha gente que tal vez no conoce qué es lo que hizo Esteves, qué es lo que se bancó Esteves para que muchos vivan. Resumiéndolo, 20 segundos, cuéntemelo y nos despedimos. Condujo un contraataque el día 28 de mayo a las 6 de la mañana, en el medio de la noche, contra una fuerza muy superior, enfrentó al elemento más duro del batallón de paracaidistas británicos 2 y murió conduciendo su fracción. Y en el momento de haber sido herido en una pierna, sus últimas palabras hacia el soldado Rodríguez, que estaba muy cerca de él, antes de ser batido definitivamente con un disparo en el pómulo, le dijo, sus últimas palabras fueron como muere un jefe, cuidando a su subalterno. Rodríguez, póngase el casco. Bárbaro. El teniente coronel Montero también le manda un gran saludo. Hay muchos Un saludos. abrazo. Así que bueno, yo el eterno agradecimiento por haber, porque yo vuelvo a repetir, esta entrevista no fue propiciada por la gente del señor Gómez Centurión, sino que fue gestionada por mi persona, a la cual le agradezco muchísimo haber accedido. Espero que, bueno, se hayan dilucidado muchas cosas, entre ellas algunas que estaban oscuras, que la gente pregunta y en la cual usted tuvo la valentía de contestar en todo, y donde recorrimos el arco político argentino en toda su dimensión: salud, economía, jubilados, el mar, qué es lo que haría Gómez Centurión si estaría en el poder. La verdad que fue muy jugosa, y le estoy muy pero muy agradecido. Quedo a sus órdenes para lo que necesite en cuanto a comunicación sea, y le mando un gran abrazo y es un placer haberlo conocido. Bueno, igualmente, el agradecido soy yo por invitarme a usted a este espacio tan lindo. Yo quedo a disposición de usted para cuando crea que vale la pena hacer una segunda conversación. Le mando un abrazo a todos los que están viendo y escuchando este live y un abrazo a todos. Muchas gracias. No, no tiene por qué, Gómez Centurión. Dios los bendiga. Muy pero muy buenos días. Gracias. Pasaba por nuestro espacio Juan José Gómez Centurión, ex candidato a presidente de la Nación en las elecciones pasadas, y bueno, y nos hablaba de lo que está haciendo para su espacio político y con miras al futuro. Así que muchas, pero muchas gracias. Aquí en Siempre Estamos con Vos, le recordamos que mañana seguimos con las entrevistas a personalidades políticas, también a economistas, a gente que está comprometida con la sociedad. Mañana vamos a tener a Gabriela Alianza, que es una líder juvenil de la democracia cristiana en Santa Fe, y donde nos va a hablar de cómo trabaja la juventud en el rol de la política. De mi parte, ha sido un gusto haber estado tratando con ustedes, haber estado llevando esta entrevista a sus hogares, y agradecerle por todo lo que ustedes nos siguen. Muchísimas gracias, estamos en contacto, nos vemos mañana y por supuesto también el día jueves también tendremos otra entrevista, y el sábado en nuestro programa habitual de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hasta allí nos vemos. Chau, chau. Dios los rebendiga.